La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, soy Modesto Montoya, director y conductor del programa Encuentro con la Ciencia. La ciencia es una actividad que tiene por objetivo descubrir algunas leyes de cómo funciona la naturaleza inmaterial, la física, la química, pero por supuesto también las ciencias sociales, económicas, etcétera, etcétera. Para los temas de física, se ha inventado las matemáticas, que son las que permiten predecir con exactitud lo que va a ocurrir en el futuro. Por ejemplo, el caso de los eclipses, podemos saber, sabiendo a partir de la posición del Sol, los planetas, la Tierra, la Luna, etcétera, en un determinado momento, podemos saber qué va a pasar en los años que vienen, incluso hasta la hora, hasta de repente el minuto, qué va a pasar, en qué momento va a haber un eclipse. Es por eso que se anuncia los eclipses y la gente se prepara para ver este de la mejor manera, incluso se sabe por qué lugar se va a ver mejor el eclipse, etcétera, etcétera. Por supuesto también la llegada de estos meteoritos que se puede detectar a determinada distancia, a su velocidad y se sabe a qué distancia va a pasar la Tierra. Esas son las llamadas ciencias exactas, pero a lo que respecta a las ciencias humanas, la cosa es muy, muy difícil y es casi imposible predecir lo que va a ocurrir sabiendo la situación eh, del mundo, de la humanidad, de la sociedad en un determinado momento. Y es por eso que hay pues una serie de teorías que son más o menos cualitativas y algunos se atreven a hacer matemáticas, pero casi siempre se equivocan. Si fuesen ciencias exactas, nosotros podríamos predecir en qué momento va a haber una crisis económica. La famosa crisis del 2009, del 2008 se hubiera predicho sin problemas, se hubiera tomado en cuenta las medidas oportunas para evitar problemas. Aunque claro, con cierto grado de incertidumbre, eh, algunos científicos han logrado predecir el fenómeno, pero no exactamente señalar el nombre, perdón, la fecha exacta. Bueno, el tema es que los economistas, por ejemplo, que son bastante interesados en promover el desarrollo económico del país, muchas veces pues hacen lo posible para tomar medidas y lograr el crecimiento del país o de repente mejorar algún parámetro. Y claro, en ese caso podemos nosotros decir que tal o cual medida va a mejorar la remuneración de las personas, los salarios, o va a mejorar la producción, eh, va a bajar la inflación, pero casi siempre se equivocan y hay una gran incertidumbre sobre ello. Y en nuestro país, uno de los problemas en este momento gravísimos es la delincuencia. Bueno, si bien es cierto que no se puede predecir qué va a pasar con la delincuencia de manera exacta, sí se conoce más o menos el comportamiento de los actores principales en este tema. ¿Cuáles son? Los delincuentes callejeros, la violencia callejera, los extorsionadores y por supuesto las víctimas. Se puede predecir un poco el comportamiento estadístico de las personas. Por ejemplo, si en mi barrio hay mucha delincuencia, hay mucho robo, mucho asalto, hasta algunas veces muertes,
Pues lo que hago es, si tengo dinero, me cambio de barrio, me voy a otro lado donde se sabe que no hay estos fenómenos que ponen en riesgo la vida. Claro, si no tienes dinero, te quedas allí a soportar y a defenderte como puedas. Ahora, el delincuente también razona de esa forma. Si es que un gobierno decide poner freno a la delincuencia en un determinado barrio, los delincuentes se van a mudar a otro donde no haya tanto policía, tanto control. El delincuente será delincuente, aparentemente, en su vida y va a buscar dónde va a hacer su labor delincuencial sin mucho riesgo, por lo menos disminuir el riesgo. Es por esa razón que nosotros vemos que en Lima hay barrios más peligrosos y menos peligrosos. Ahora bien, si la delincuencia ya se torna un peligro nacional donde tú vayas, vas a tener problemas y vas a sentirte inseguro y tienes dinero, te vas del país. Y es lo que está pasando actualmente. Muchos jóvenes, se dicen 400.000 al año, se van. Entonces, estas medidas que se suelen anunciar en el Perú, medidas que aparentemente son, realmente lo son, drásticas, ¿cuál será el efecto? Si nosotros declaramos en estado de emergencia un determinado barrio, se dice por experiencia que no va a cambiar mucho, pero si es que se tomase las medidas de control, llega la policía, la Fuerza Armada, como algunos sugieren, lo único que va a pasar es que los delincuentes se van a cambiar de barrio y van a molestar, poner en riesgo la vida generalmente de los barrios más pobres. De modo que ese es el comportamiento de la delincuencia y por supuesto de la gente. Y el gobierno, generalmente los gobiernos lo que quieren es ganar la confianza del pueblo y anuncian medidas básicamente, como las llamamos, populistas, que no necesariamente van a causar un cambio, sino que la gente se va a sentir animada por esa potencia, esa fuerza que aparentemente muestran los gobiernos. De modo que la delincuencia, amigos, haciendo este pequeño análisis que ustedes también fácilmente pueden comprender, nos lleva a la conclusión de que estos anuncios de medidas realmente son eso, anuncios, pero que la delincuencia, si es que disminuye en un sitio, va a aumentar en otro. No hay recursos como para colocar policías en cada calle, en cada distrito, en cada barrio, en cada ciudad. Por supuesto, si es que se persigue a la delincuencia, allí donde se encuentra, tiene que cambiarse de barrio y luego uno la, la va siguiendo en el camino que escoge, de repente se le tiene en jaque. Pero lo más importante tendría que ser ya medidas a largo plazo. En el corto plazo va a haber un movimiento, una dinámica muy comprensible, muy fácil de entender, pero lo que necesitamos es en el largo plazo medidas que vayan, corten la raíz, el origen de este problema. Los estudios muestran que hay una correlación. No necesariamente vamos a decir que por falta de comida la gente se pone a ser delincuente, como
Algunos dicen, no, no es necesariamente que uno sea pobre para ser delincuente. No, no. Lo que sí se ha observado en los datos duros, que allí donde hay desempleo, hay generalmente delincuencia. Este modesto conductor del programa Encuentro con la Ciencia tiene cierta experiencia en este tema, experiencia personal y familiar. En los años 60, del 61 al 65, viví en Chimbote para hacer mi secundaria. Del año 58 al 60, viví en Salpo, La Libertad. En Salpo, La Libertad, un pueblo de más o menos 1000 habitantes, los niños y las personas caminaban por el campo, niños totalmente solos, no había ningún riesgo. La gente no corría ese riesgo de estar eh, defendiéndose. Uno se iba camino a Otusco y encontraba un extraño que venía en sentido contrario, nunca lo había visto, saludaba como si que fuese alguien conocido. Buenos días, señor. Buenos días, joven. Y no pasaba nada. Las casas tenían candados de adorno, porque un tirón así salía y uno podía entrar a cualquier casa. Me acuerdo que la casa del abuelo José tenía un portón grande que simplemente uno abría y entraba. Pero a nadie se le ocurría robar, y no había necesidad porque todos ellos eran agricultores, sembraban, cosechaban, tenían en el primer piso de su casa lo que se llamaba el pajero, que era la paja y los vegetales que se guardaban para dar de alimentar a los animales en la época de lluvias, de enero a abril. En el segundo piso era el lugar donde uno vivía. En el balcón estaba la cocina para evitar que uno respire humo, que era un fogón que se usaba en madera, árboles, troncos para cocinar. En el tercer piso estaba el terrado, donde estaban los alimentos que se guardaban, la papa, la soca, la mashua, el oyuco, la papa seca, etc. Y nadie tenía ese tema del peligro, no había ningún problema. El único peligro que podría haber eran los zorros que de vez en cuando robaban los corderos. Entonces el delincuente, entre comillas, eran los zorros porque iban a buscar su alimento y robaban pues a los corderitos en el campo. Uno colocaba su vaca, que lo más caro que había en esa época era una vaca o un toro, lo colocaba, qué sé yo, a 1 kilómetro del pueblo con una especie de una soga y una estaca para que el toro o la vaca pues se alimente en el círculo que le permitía el lazo, y a nadie se le ocurría llevarse el toro y venderlo o matarlo para consumirlo, ¿no? Era un mundo diferente. Desde el 58 al 60 bajé a Chimbote en el 61 y realmente era un mundo diferente. ¿Qué había pasado? Lo que había pasado es que en los años 50 había mucho trabajo, había la pesca y empezaba la siderurgia, la Corporación Peruana del Santa. Habían en ese momento creado la idea de una gran planta siderúrgica con una empresa francesa. Y como había mucho trabajo, llegaba gente de todo lado, de la sierra, del Callao, de todo lado llegaba, era como una especie del western y venían felices. El problema es que
como todo en la vida, hay límites. Se copó las vacantes para los trabajos. Ya no había trabajos para los que comenzaron a llegar tarde, a partir de los 60. Y claro, y ahí comenzó entonces la delincuencia, cada vez peor. Uno podía ver un muerto en la mañana que lo habían matado en la noche al asaltarlo y quitarle su plata. Obviamente supongo que se resistía, no con balas, sino con chaveta. Mataban y le quitaban sus cosas. Era un momento de alta tensión. Con mi madre Clarita esperábamos al papá que trabajaba con suerte en Cider Perú. A las 9 de la noche tenía un turno de 1 de la tarde a 9, luego de 9 a 5 de la mañana y de 5 a 1. 3 turnos. Esperábamos a las 9 nerviosos, tensos, con miedo, con temor a que en el camino sea asaltado. Ese era Chimbote de los 60. Incluso hay una anécdota que tuvimos, poco graciosa, claro, que llegó mi padre a eso de las 10 de la noche. No había luz eléctrica en la calle y de repente escucho que me llamaban, Modesto, Modesto, y era pues la voz del padre que estaba llegando a casa. Digo, pero por qué grita? ¿Por qué me llama? Salgo y unos muchachones por ahí le dicen, disculpe vecino, lo confundimos, estamos trabajando. Miren ustedes, nosotros sabíamos en ese momento quiénes eran los primeros cabecillas. Incluso había un guardia civil que vivía en la calle, todo eso lo conocíamos. Pero claro está, había una correlación entre la llegada de personas que no encontraban empleo y el incremento de la violencia. Pero luego empezó a disminuir. ¿Por qué disminuyó la delincuencia en Chimbote? Porque simplemente la gente que no encontró trabajo no se iba a arriesgar a hacer eh, problemas y terminar en la cárcel. A nadie se le ocurre correr riesgos elevados de ir a la cárcel. Simplemente se fueron de Chimbote a buscar trabajo a otro lado, a otros puertos, los pescadores. Muchos de ellos se vinieron, por supuesto, a Lima, me vine yo a Lima, pero no porque me corría de la delincuencia, sino que me enviaron becado al Politécnico José Pardo. Yo estudié educación técnica, pero muchos se fueron y disminuyó entonces la violencia. Después vino el famoso terremoto del 70, la gente partió, se quedó sin casa y supongo que hoy en día la violencia, la delincuencia no es comparable a la que nosotros vivimos en los años 60 y que obviamente también está en cierta manera descrita por las famosas novelas de José María Arguedas, Los zorros de arriba, los zorros de abajo, no me acuerdo exactamente el título. En conclusión, amigos, en conclusión, no esperemos que esas medidas tan eh, alarmistas o tan esperanzadoras, no sé cómo se puede llamar, del gobierno, de medidas así, así, que va a eliminar la delincuencia. De repente va a mitigarse temporalmente y va a aparecer en otro sitio. Lo que necesitamos es una política desde ahora en educación, en ciencia y tecnología, para que de aquí a 20 años empecemos a ver un cambio y hacer un país tal que venga gente en busca de trabajo con conocimiento. Porque si la educación que tenemos, que hemos tenido, no nos permite hacer otro trabajo, no me refiero a todos, pero no nos permite hacer otro trabajo que vender caramelos, que vender cosas en la calle, obviamente no hay para todos
Lo que necesitamos son personas que sepan hacer programas de computación, que vendan esos programas al extranjero a través de la Internet. Es decir, conocimiento para defendernos en el mundo laboral. Y eso es fácil. En la India, por ejemplo, exporta en conocimiento miles de millones de dólares porque los indios de la India venden su conocimiento, brindan servicio a través de la Internet. Conozco también en Perú, por supuesto, jóvenes que han estudiado computación, que ofrecen, que venden su trabajo a Europa, a Estados Unidos. Uno de mis alumnos lo hace, en fin. De modo que el único método concreto que en el futuro va a cambiar esta situación es inversión en educación. En nuestra época había cierta esperanza. En los años 60 habían colegios técnicos. Yo estudié en el Instituto Industrial número 36 de Chimbote, ahora el Politécnico Nacional de Santa. Todos mis compañeros que salieron del Politécnico Nacional del Santa han sido técnicos exitosos que han trabajado especialmente en sí del Perú, pero también se han abierto otros campos de las empresas con su conocimiento técnico. Había electricistas, electrónicos, personas expertas en fundición, en carpintería. Mi primo hermano Beicardo, que en paz descanse, con sus conocimientos de carpintería, hizo su empresa de muebles, en fin. Eso, por alguna razón, ya no hay. Ya no hay el número de institutos, o por lo menos no se ha aumentado, no se ha incrementado ese número de institutos industriales tecnológicos. Y el Politécnico, donde yo estudié, una total desgracia, abandonado, bueno, hace un par de años, los equipos en los que se preparan los técnicos son los mismos en los que yo trabajé, bancos totalmente deshaciéndose, desmoronándose. En fin, en conclusión, amigos, solicitamos a ustedes, les solicitamos, les pedimos que nos unamos, que luchemos por una educación seria, que nos prepare para el trabajo y para la crítica, para el pensamiento. Esa es la única ruta que nos va a llevar a un país menos violento, menos inseguro. De lo contrario, amigos, tendremos que seguir diciendo, si no hay una política en ese sentido, seguiremos diciendo que lo único que va a crecer en el Perú es la delincuencia. Espero que dentro de 20 años, con las medidas que tome el gobierno actualmente, empiece a cambiar. Y el Congreso, bueno, ya uno no puede opinar prácticamente del Congreso porque lo que opina el pueblo, lo que necesite, lo manifieste, simplemente queda totalmente fuera de su radar. No nos escuchan, hacen lo que se les pega en gana. Hasta el cardenal les ha llamado diciendo, sugiriendo cosas, y dice, no, que la religión no se meta en estos temas políticos, ha dicho una congresista, cuando en el Perú casi siempre se ha usado la religión eh, para la colonia, para fortalecer la colonia, para fortalecer el sistema que estamos viviendo. Y cuando hay un pequeño desvío, ya no son tan católicos. Hasta al Papa lo han llamado algunos Papa comunista, pero en fin, no quiero hablar de esas cosas, pero el mensaje es eso, amigo. Unámonos, comuniquen a sus contactos la dirección de este programa, seamos más. No necesariamente vamos a cambiar el mundo, pero por lo menos el Perú. Muchas gracias, amigos. Síganos, compartan con sus amigos, más por la ciencia, más por la educación, más por nuestros hijos y nuestros nietos. Hasta un próximo encuentro con la ciencia, amigos. Chao, chao. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.